Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este capítulo del podcast de El Melonar estamos junto a Laura, una de nuestras consultoras en Blas, así que vamos a hablar de todos los temas relacionados con la parte del marketing digital, fachada digital, cómo posicionarnos en redes sociales, cómo conseguir que nuestra página web empiece a convertir, hacia dónde vamos con toda esta información que tenemos de la IA y Laura está muy en el día a día con un montón de clientes, así que tiene muchísima información también para contarnos y vamos a hacer un pequeño debate hablando de un montón de temas. Así que Laura, lo primero, preséntate rápidamente para los que no te conocen y cuéntales un poco también cuál es el trabajo que haces desde Blas y así empezamos a poner a la gente en contexto. Vale, pues hola a todos. Yo soy Laura y soy consultora dentro de Blas desde hace más de un año. Durante ese tiempo pues he acompañado a muchísimos clientes, a muchos negocios de todos los sectores, que muchas veces ahora que vamos a hablar de fachada digital, de cómo estar presentes digitalmente y tal, pues sobre todo muchos negocios físicos dicen que estamos enfocados a la parte digital y realmente es que cualquier negocio que no esté hoy presente digitalmente no existe. Y ya no me refiero a redes sociales tipo Instagram, Facebook y tal, sino en la IA, ¿no? Que de eso hablaremos. Entonces, eso, llevo acompañando a muchísimos negocios de todo tipo, tradicionales, de servicios, industriales, digitales, y suelen tener todos los mismos problemas a la hora de la fachada digital. Que ahora Y es vamos que a, muchos de ellos no existe. Total, ahora vamos a comentar también sobre eso, que de hecho casi no tenemos negocios digitales, solamente el 20% de nuestros clientes son negocios digitales, casi todos son servicios, servicios industriales, negocios tradicionales y todos tienen un poco el sota caballo rey de los mismos errores en la parte digital. Para ir poco a poco, Laura, cuéntales un poco a la gente qué es ese concepto que nosotros titulamos en Blas como fachada digital. Pues nosotros llamamos fachada digital a estar presentes digitalmente, pero de una forma también coherente. Es decir, que cuando alguien nos busque o busque el negocio, nos pueda encontrar. Y nos pueda encontrar el cliente ideal al que nos dirigimos. Porque podemos tener una web, podemos tener Instagram, podemos tener diferentes plataformas, pero como florero, por así decirlo, sin que nuestro cliente ideal se sienta aludido o sin una comunicación clara hacia ese cliente, porque al final la intención de los negocios no es estar presente digitalmente, sino que estando presente digitalmente podamos conseguir clientes potenciales. Entonces eso es lo que llamamos fachada digital y la trabajamos desde cero. ¿Y cuáles serían un poco como los principales bloques o los principales puntos de fachada digital? Porque tenemos la página web, las redes sociales, cuéntame un poquito esa parte. Sí, trabajamos sobre todo la página web, puede ser una one page. Una one page es una página al uso en el que no te puedes salir de esa página. No hace falta que tengas una página con múltiples páginas dentro, o sea que con una que funcione bien es suficiente. Luego estaría el lead magnet, que es eso es un embudo para captar leads y sobre todo si está bien montado, pues captar leads cualificados. Estaría la parte de plataformas digitales, en esas contamos con Instagram, contamos con LinkedIn de tu perfil profesional, YouTube como plataforma también para crear autoridad. Y dentro de Instagram trabajamos muy bien lo que es la fachada a nivel de autoridad también y sobre todo de relacionamiento con los potenciales clientes. Súper. ¿Y cuáles son un poco los fallos comunes que tú ves en un montón de negocios que nos llegan? Por ejemplo, hace nada se está aquí grabando un podcast con una empresa que es una clínica de fisioterapia. ¿Cuáles serían los errores comunes en este tipo de negocios? Vale, pues aquí depende también de lo que hemos dicho de los tipos de negocio, ¿no? Pero yo lo que veo en general es que la mayoría de los negocios hablan sobre su servicio, sobre quiénes son, sobre que está muy bien, porque eso al uso en la página web siempre está, pero nos olvidamos o se olvidan de dirigirse al cliente final. De qué beneficio, de qué servicio le ofrece o de qué servicio ofrece que le ofrece a ellos un beneficio, ¿no? Entonces, haciendo referencia a la clínica de fisioterapia, pues cuando empezó sobre todo, pues directamente prácticamente no tenía ni marketing. Y hoy día, bueno, pues ha trabajado mucho lo que son lanzar promociones, ofertas, y ya no hablo de descuentos, sino necesidades que el cliente tiene, cómo con sus servicios las puede solucionar. Y lo hace a modo, pues, una promoción para este mes es tanto, ¿no? Entonces, ahí sobre todo lo que hemos trabajado o lo que se trabaja es la comunicación con el cliente,
o hacia el cliente. Y los errores que normalmente suelen cometer es eso, que no se enfocan en lo que el cliente necesita escuchar o en el beneficio que va a recibir con tu servicio, sino en directamente decir los servicios que tiene y sobre todo de forma muy racional. Y al final tenemos que entender la emoción por la que está pasando el cliente para que nos pueda comprar. Vale, esto es súper importante porque hay un tema que yo quiero también sacar aquí que nos pasa mucho a los que somos empresarios y es que pensamos que nosotros somos los importantes, que nuestra empresa, nuestros servicios, y hablamos mucho desde ese ego, desde ese yo que comentabas, y en el momento en el que le damos un giro a esa comunicación y ponemos por delante al cliente, toda la página web, todas lo que son redes sociales, no tiene que hablar de nosotros, sino que tiene que hablar de ellos. En Blast tocamos dos puntos súper importantes, que es toda la parte de pain points o puntos de dolor para que el cliente se pueda sentir identificado, y toda la parte del destino o transformación, que es aquello que van a conseguir gracias a nuestros servicios o gracias a nuestros productos. Entonces es muy importante que en la página web hablemos muy claro de, oye, ¿para quién es esto? ¿Qué problemas estás atravesando con los cuales yo te puedo ayudar? Y a qué resultado o qué destino te quiero llevar. Y después de haber contado todo eso, donde yo ya he captado la atención de ese potencial cliente, entonces empiezo a explicar el cómo yo personalmente lo resuelvo o cómo nosotros en la empresa lo trabajamos. Pero cuando nosotros vemos a un cliente que primero pone cómo ellos lo trabajan, ya hemos perdido todo el interés, porque al final todo lo que es la parte de fachada digital es un embudo en sí mismo que tenemos que ir llevando pasito a paso a, ok, primero capto esa atención la vas a conseguir o porque se sienten identificados con un problema o porque quieren conseguir una transformación X. A partir de ahí profundizo un poco en cómo se siente esa persona para que digan, joder, soy justo yo, esto me interesa, quiero conocer más. Y entonces ahí ya entra el, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces esta estructura, como bien dices, nosotros la trabajamos tanto en la página web como en todas las redes sociales o incluso en la parte de embudos, que has mencionado una cosa súper interesante, que es lo de los embudos de lead magnet, que es una estrategia que utilizamos con muchos clientes para que empiecen a captar potenciales clientes, porque nos encontramos un montón de negocios que no tienen departamento de marketing y no tienen departamento de ventas y lo tienen que crear para poder crecer. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona esta parte de los embudos de lead magnet y cuáles serían un poco los pasos y para qué tipo de negocios lo recomendaríamos. Vale, antes de nada también quería hacer un inciso sobre lo que has comentado y es que sí que trabajamos ese embudo o esa manera en las páginas y tal, pero todo eso viene precedido porque trabajamos bien una ficha de cliente ideal, una ficha de storytelling, es decir, del tono del mensaje de comunicación que quieres tener tú. Entonces, eso es el paso previo. También nos encontramos a la mayoría de los clientes que sí, que vienen con su página web hecha, con las redes sociales activas, tal, pero nunca han trabajado lo que es el cliente ideal, nunca han trabajado su documento de storytelling y todo eso sí que lo trabajamos dentro de Blast. Tenemos formación y además con los agentes de IA que tenemos actualmente, pues prácticamente dándole un poco de contexto de tu negocio, te lo saca al momento, que muchas veces se quedan bloqueados y dices, vale, o sea, yo sé mi cliente ideal, pero no sé explicarlo o cómo trasladarlo a lo que es la página web. Y aquí ya lo enlazo con el lead magnet, Claro, que también lo podemos... antes de que sigamos al lead magnet, esto me parece súper importante porque efectivamente toda esa fachada digital parte de tener un buen storytelling y ese storytelling al final es la historia que nosotros queremos narrar o queremos comunicar a los cuatro vientos. Y parece algo muy obvio, sí, pero si hablamos, por ejemplo, con el cliente que acaba de llegar aquí, que es una clínica de fisioterapia, hay 80.000 clínicas en toda España. Entonces, ¿cuál es ese storytelling que a ti te hace único? Tenemos ahora aquí en otra sala a un despacho de abogados, que es otro cliente que tenemos. Entonces, hay 80.000 abogados. ¿Cuál es el storytelling que a ti te hace único como despacho de abogados? Entonces, creo que eso aparte es fundamental y que muchos clientes antes de empezar a trabajar con nosotros no se habían enfrentado a la conversación de, ok, ¿cuál es nuestro storytelling que nos hace especiales? O fue una conversación que tuvieron al arrancar el negocio, pasaron los años y simplemente se están dedicando a trabajar, pero no a reposicionar toda esa parte, ¿no? Entonces, es como cuando vamos a un restaurante. Yo más o menos ya por el look and feel, por el escaparate, por el tipo de ambiente, por todo, ya sé más o menos cuánto me va a costar, cuánto me van a cobrar, si va a ser un sitio caro o barato, si tiene pinta de premium o tiene una pinta
pinta más de económico. Entonces, toda esa percepción ya me está contando una historia. Entonces, ¿cuál es la historia que yo estoy contando sobre mi negocio, sobre mi empresa? Que ese punto me parece súper importante. Entonces, con eso trabajado, ya nos metemos a trabajar la parte de fachada digital, ahí metemos la parte de las redes sociales, ahí metemos la parte también de las páginas web. Y dentro de eso tenemos ahora la parte sí de marketing y ventas, donde vamos a arrancar con embudos. Entonces explícanos bien qué es un embudo de marketing y qué es un embudo de lead magnet, que es uno de los que más trabajamos con clientes. Vale, pues un embudo de marketing al final es una secuencia de acciones para que a través de diferentes plataformas, porque pueden ser, el embudo de marketing puede ser a través de Instagram, puede ser en orgánico, puede ser en publicidad, en Meta o en Google, puede ser en YouTube, puede ser por email marketing, a través de diferentes plataformas y acciones vamos dirigiendo al potencial cliente al que captamos hasta la conversión, ¿vale? Entonces, primero cogemos, impactamos en el lead nos empieza a seguir, empieza a nutrirse de nuestro contenido, captamos su información y ya al final lo convertimos. Entonces, el embudo del lead magnet pues, es eso, sobre todo, para captar la información del potencial cliente para después poder nutrirlo por email marketing, por WhatsApp, en llamada y llevarlo a una conversación en llamada, por ejemplo, en nuestro caso, pues para auditar su negocio y ver si podemos ayudarles con su negocio, bien en la operativa, en la gestión o en el marketing, como estamos hablando aquí ahora mismo. Entonces, tipo de lead magnets hay muchísimos. Pueden ser vídeos o masterclass, pueden ser chess league, test, pueden ser guías, yo qué sé, de nutrición puede ser. Hoy día, por ejemplo, de nutrición yo no pondría menús. ¿Por qué? Porque ya te lo da la IA. Entonces ahí jugaría un poquito más con la imaginación volvemos a lo mismo, de la emoción. Porque hoy día tenemos que trabajar mucho lo que acabas de decir con el documento de storytelling, cómo queremos comunicarnos, cuál es la historia que queremos contar y qué es lo que nos hace único. Entonces, con el lead magnet es lo que es el primer hook que tenemos para enganchar o para captar a ese lead y que empiecen a confiar en nosotros. Entonces, ahí es muy importante que no sea cualquier lista al uso para regalar, ¿no? Y ese embudo de lead magnet, pues normalmente es o bien un anuncio en orgánico, o sea, una publicación en orgánico, o bien un anuncio en publicidad, les lleva a una landing o un formulario para que nos dejen los datos, recogen el lead magnet y a partir de ahí ya empezamos esa nutrición para llevarlos a llamada. Eso es. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios lead magnets activos que nos funcionan bien. En nuestra página web hay una sección que pone recursos y todo eso no dejan de ser lead magnet, ¿no? Que al final la traducción en inglés literal sería como un imán para atraer leads, que son potenciales clientes. Entonces ahí nosotros tenemos masterclasses grabadas, tenemos checklists descargables, tenemos PDFs, tenemos guías, tenemos un montón de información que la gente que está interesada en esas temáticas se la descarga, a cambio nos deja sus datos y ahí lo reciben, que si alguien quiere ver ese lead magnet por dentro en nuestra página web en la parte de recursos lo pueden ver y eso para nosotros es como el primer punto para conseguir potenciales clientes o un primer interés a luego poder contratar, en este caso, nuestros servicios de consultoría. Y en otros clientes, pues como puede ser una sesión de fisio, como puede ser para despachos de abogados o para centros de formación o para servicios industriales, venta de producto. Para inmobiliarias también. Para inmobiliarias lo tenemos también mucho. O sea, que funciona para cualquier tipo de nicho, que eso sí. es fundamental. Además, no hace falta tener solamente uno. Aquí que has dicho que, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de recursos, es muy importante, porque cada uno de los lead magnets va enfocado a un tipo de dolor, por así decirlo, que tienen los gestores o los dueños de negocio. Entonces, en función del lead magnet que se hayan descargado o se hayan registrado, ya ahí los tenemos segmentados en la base de datos. Entonces, ya podemos saber realmente en qué está interesado o si agenda llamada para hacerle la auditoría del negocio, ya podemos saber o conocer cuál es ese dolor principal que tiene y orientar por ahí claro. lo que es la que haciendo un poco de recap para los que nos están escuchando, al final en Blast tenemos que trabajar primero la parte de entender bien quién es tu cliente, cuál va a ser tu posicionamiento en el mercado, qué producto o servicio es el que vamos a empezar a escalar.
Con todo eso armamos lo que nosotros llamamos el documento de storytelling, que nos apoyamos de nuestros agentes de inteligencia artificial para poder montarlo. Con ese storytelling lo vamos a empezar a plasmar en la fachada digital, que son las redes sociales, la página web, y a partir de ahí, siguiente etapa, vamos a empezar a montar los primeros embudos. Esos embudos pueden empezar con un embudo de lead magnet. A partir de ahí tenemos que ver cuál es el mejor lead magnet, cuál es el mejor storytelling para tu caso concreto y cuál va a ser la estrategia, si vamos a tener uno, si vamos a tener 3 que se van peloteando entre ellos, si vamos a tener 10, o sea, hay distintas opciones. Y a partir de ahí ya habríamos hecho la parte como inicial del embudo. Luego nos meteríamos a la parte de nutrición del embudo, donde normalmente metemos también desde grupos de WhatsApp, mensajes por WhatsApp, equipos comerciales, llamadas a esa gente que ha mostrado interés en los formularios, otros lead magnet, otra publicidad que aparece solo a aquellos que han visitado la página web. Entonces ahí trabajamos toda esa parte. Y luego, por último, la parte de cierre, que depende del negocio, puede ser o una visita al centro físico, o una videollamada, o una llamada comercial, o una visita a las oficinas, donde ahí ya se acaba de cerrar un poco como el deal, o en el caso de los que tienen e-commerce, pues poder llevarlo al carrito de compra y ahí que se pueda ejecutar la transacción. Entonces, para todo esto, yo sí que quiero, por ir cerrando, Laura, que le cuentes a la gente 2-3 consejos que les darías para aquellos clientes, bueno, o potenciales clientes que nos están escuchando y que todavía no tienen todo esto armado en su empresa. Lo principal que le diría es que aunque sean negocios tradicionales o que crean que no lo necesitan, sí que lo necesitan. Y no es por la frase típica de si no estás en Internet no existes. Es que hoy día, como todo está tan globalizado y además todo está utilizamos la IA para todo, es necesario estar presentes y trabajar esa ventaja competitiva que nos diferencia del resto, porque hay tanta competencia que antes de esa globalización o de ese uso de la inteligencia artificial y tal, vivíamos muy bien con el boca a boca, porque la gente iba a lo que nos rodeaba. Pero hoy día, cuando queremos algo, siempre lo buscamos por Internet, ya sea en Google, ya sea en la IA. Entonces, es importantísimo que estemos ahí presentes. Entonces, por un lado le diría eso, que empezaran a trabajar si no lo tienen trabajado o si lo tienen medio trabajado, que le den la importancia real. Y luego, por otro lado, que lo vean como un pilar fundamental de lo que es el negocio de la empresa, que no es, hay un gasto, venga, voy a intentar invertir en publicidad o en marketing o en tener un equipo comercial. No, no, no. Es un pilar fundamental de la empresa, como es tener un equipo, como es saber gestionar finanzas o presupuestos, porque si no, pues no sabes si estás ganando o perdiendo. Yo creo que con esos dos es suficiente como para decir que si no estás trabajándolo ya, vas tarde. Total. Y además, ya por ir cerrando también, con toda la parte de la inteligencia artificial, también nos estamos metiendo ya con clientes para que puedan aparecer en buscadores de inteligencia artificial, para que la IA les recomiende, para que podamos empezar a meter organigramas híbridos y que puedan tener agentes de IA trabajando también junto a sus empleados, que esto ya lo tenemos con todos los clientes, y eso al final es un acelerador de todos los resultados. Pero muchas veces nos encontramos a clientes que si no tienen bien hechos los fundamentos, no podemos empezar a meter una capa de inteligencia artificial, así que más que nunca vamos tarde si todavía no tenemos un buen storytelling claro en la empresa, si no tenemos una buena página web que convierte, si no tenemos embudos de captación, si no estamos haciendo publicidad en redes sociales, si no estamos teniendo una buena estrategia de contenido en todas las redes, si no tenemos un equipo de marketing que nos pueda acabar de montar todo esto y que sea su trabajo de cada semana, si no tenemos un equipo de ventas que pueda recoger todos esos leads y que eso les llevamos a un embudo de nutrición y un embudo de cierre. Entonces vemos un montón de clientes de diferentes sectores y diferentes países con los que trabajamos que no tienen toda esta parte lista y que para mí van tarde para luego poder meter la capa de tecnología y de inteligencia artificial, que es una capa que va por encima, que lo que nos va a permitir es poder escalar con menos equipo, acelerar esos resultados y conseguir pues al final mejores resultados con menos. Así que nada, eso es un poco todo lo que teníamos también preparado para este vídeo. Espero que te haya gustado. Déjanos también por aquí un comentario y danos un like para ver si este tema te interesa y quieres que profundicemos en algún otro vídeo. Y te vamos a dejar también por aquí un enlace para quien quiera, para que pueda reservar una sesión gratuita de consultoría 1-1 con nosotros, para que hagamos esa primera auditoría y entendamos dónde se nos está yendo el dinero en tu caso concreto, en tu empresa, y podamos empezar a trabajarlo para que este año ya sea de verdad el año en el que empezamos a escalar. Así que nada más. Nos vemos en la próxima.